Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de no ser tan acalorada después de esta primera. Bueno, vamos a repasar primero algunos conceptos generales y algunas ideas fuerzas y después vamos a entrar un poquito más en la idea de monitoreo en sí. En primer lugar, está bueno repasar un poco el concepto de calidad del agua, ¿no? Porque la calidad del agua es como un concepto muy intuitivo, pero en realidad a veces cuando rascamos no terminamos de entender bien qué es. Entonces, este es un término que integra una serie de indicadores que en su conjunto establece el estado del agua o del ecosistema, porque a veces también pensamos en el agua como si el agua estuviera en un recinto, como en un recipiente, pero en realidad el agua en general está en los ecosistemas, salvo situaciones muy particulares. Entonces, el término de calidad del agua está integrado por tres aspectos importantes. Primero son esos indicadores, que pueden ser visuales, físicos, químicos o biológicos, que no solamente incluyen al agua en sí misma, sino que también incluyen a los sedimentos y que incluyen a los organismos y al entorno. Después, también una clasificación de los usos para los cuales está destinado ese ecosistema acuático, de donde sale esa agua. Entonces, no es lo mismo para abastecer agua potable que para riego, que para recibir efluentes residuales. Y después un aspecto muy importante son los valores que le damos a esos indicadores, que pueden ser valores umbrales o son valores descriptivas, valores más descriptivos, más narrativos, que representan el estado deseado o saludable de esa agua o del ecosistema donde está esa agua, ¿no? En función de ese uso que decidimos darle. Y es importante también pensar que esos valores umbrales, si bien surgen de mucha base científica y de mucha investigación científica, también en realidad son decisiones políticas, porque muchas veces subirlo o bajarlo implica que no sabemos que no lo vamos a poder cumplir, entonces mejor lo ponemos más laxo, aunque sabemos que científicamente y por las relaciones causa-efecto, en realidad estamos sobrepasados. Entonces, en el fondo hay un componente científico muy alto, pero hay una decisión política también atrás de eso. Y no voy a repasar mucho, pero nuestra normativa es bastante anticuada, está bastante desactualizada, estaba muy basada en las fuentes puntuales e industriales urbanas, y no considera los aspectos que vinieron después de la expansión de las fuentes más difusas de contaminación que surgen sobre todo por los usos más agropecuarios, ¿no? Y además es previa a esta explosión actual de nuevos contaminantes, ¿no? Donde tenemos nuevos contaminantes no solamente por agroquímicos, sino también por un montón de productos que usamos para la salud humana, que los empezamos a encontrar hasta en el agua del mar, ¿no? Desde antibióticos, anticonceptivos, hasta los productos del repelente que nos ponemos para los mosquitos, y además de otros, ¿no? Microplásticos y otros. Entonces, está tremendamente desactualizada en todos estos sentidos. Otro concepto que no voy a entrar, pero que está bueno que empecemos a registrar, es los conceptos de los caudales ecológicos o los caudales ambientales que recientemente fueron incorporados a la normativa. Este es un concepto que es bien relevante y está sumamente relacionado a la calidad del agua, porque a veces la calidad del agua no es buena, no por lo que estamos virtiendo, sino por el agua que estamos extrayendo. Entonces es imposible, si bien a nivel de la institucionalidad nacional la calidad está en un compartimento, en una dirección, y la cantidad está en otra dirección, y hasta se estudia en facultades diferentes y en disciplinas diferentes, en realidad en la vida real están completamente ligados y es imposible separar la calidad del caudal. Entonces es un concepto que es importante empezar a tener un poco en cuenta y que hay muy poca investigación en Uruguay. Y después, nada, algunos repasos importantes como al ciclo hidrológico como el gran removedor de la materia y el gran transportador de la materia entre los ecosistemas acuáticos y en los ecosistemas terrestres, y también una idea de que los cuerpos de agua no son estáticos. Entonces, no solamente el agua no está aislada y no está en un recipiente, sino que además está en un ecosistema, y además esos ecosistemas son sumamente dinámicos, especialmente en el clima como el nuestro, con esta variabilidad de lluvias que siempre tuvimos y que ahora está un poco más aumentada. Entonces, la variabilidad también es parte de todo este proceso y de los aspectos de la calidad, donde en sequías podemos tener muy mala calidad, a veces por la sequía, no solamente por lo que nos llega, y por otro lado, un exceso de agua nos puede estar complicando muchas actividades humanas, aunque sea lo más saludable para el ecosistema y para la calidad del agua.
Entonces, los sistemas de monitoreo deben de poder estar captando no solamente estas entradas y salidas, sino también los procesos internos que se dan en esos ecosistemas y en esa agua, y también la variabilidad espacial y temporal. Entonces, ya estamos entrando un poco en la complejidad del tema, ¿no? Bueno, esto un repaso de siempre tener en cuenta cuáles son las entradas, cómo son las fuentes puntuales, no son parecidas a las fuentes difusas, todos los indicadores son como diferentes, se miden, son mucho más complejas de determinar las difusas, entonces tenemos que tener en cuenta en nuestras cuencas cuando estamos trabajando estos o en un predio cuáles son nuestras fuentes puntuales y cuáles son nuestras fuentes difusas. Y bueno, en fin, eso como un repaso general de algunas ideas para tener en cuenta. Y ahora entrar un poco más en el concepto del monitoreo, ¿no? El monitoreo como un sistema de suministro de la evidencia que necesitamos para tomar decisiones, un poco en línea con la presentación de Verónica hoy más temprano. Entonces, ¿qué es el monitoreo de calidad de agua? ¿Qué hablamos cuando hablamos de monitoreo de calidad del agua? Bueno, estamos hablando de varias cosas. En una palabra tan simple como monitoreo, estamos hablando de un proceso que es sistemático, de recolección, de análisis y de utilizar esa información. Entonces, en una sola palabra estamos involucrando como muchos aspectos que son igualmente importantes. Y necesitamos de todas esas cosas para hacer el seguimiento de esos indicadores que describen el estado de un ecosistema acuático y del agua que está en ese ecosistema. Entonces, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos va a permitir evaluar si el estado se desvía del establecido por esas normativas que habíamos preacordado. Además que nos va a permitir determinar si las medidas de manejo que estoy aplicando me están empeorando la calidad o la están mejorando o la están manteniendo. Y este es otro aspecto que a mí me parece que es muy central cuando estamos hablando de monitoreo, a la hora de diseño, por ejemplo, que es primero ver el para qué estamos haciendo ese monitoreo. Un poco Gerardo hablaba de eso, ¿no? ¿Para qué hacemos ese monitoreo? ¿Lo hago porque me gusta, porque soy un colgado con mi predio y con las cosas que hago? ¿Lo hago porque estoy recuperando, porque sé que estoy pasado y quiero ver si necesito hacer alguna medida para recuperar la calidad, si lo hago para diferenciarme de mi vecino, porque en realidad la calidad del agua que yo tengo en mi predio en realidad es la que recibo y no es la que genero yo? O es un monitoreo predial o es un monitoreo a escala nacional. Entonces el objetivo es como primordial porque va a ser lo que va a definir después en definitiva qué indicadores, con qué metodología, con qué frecuencia lo vamos a estar haciendo. Después, una vez definido el objetivo, bueno, ¿qué queremos medir? ¿Cuáles indicadores vamos a usar? ¿Cuáles podemos usar por temas de recursos y costos y capacidades? Después, ¿cómo y dónde vamos a medir y con qué frecuencia? Podemos tener monitoreos continuos con equipamiento sumamente costoso y que se rompe con cierta frecuencia, o monitoreos muy puntuales desde mediciones una vez al año. ¿Quién realiza esas mediciones? ¿Las va a realizar el productor, un asesor del productor, o lo va a hacer otra institución? ¿Y cómo se registran las mediciones y se analiza la información? Que a veces es como el gran olvidado, ¿no? Anoto en un papelito, me dio tal cosa, y los papelitos nunca los ordeno, o tengo una planilla que no sé si está actualizada. Entonces, no necesariamente esta, que es la parte más sencilla, de repente, no necesariamente es la más ordenada del proceso. Y después otro punto importante es cómo se accede a la información, porque si no tenemos acceso a esa información, porque no está ordenada, porque no está disponible, porque los números no son para mandar mostrándolo al gran público, bueno, eso también nos genera esos problemas, ¿no? Porque hacer todo ese esfuerzo para no acceder a la información, en esto se ha avanzado muchísimo a nivel nacional. Cuando yo había arrancado hace muchos años como estudiante, a acceder a información de determinadas instituciones era realmente casi que un sacrilegio. Hoy están muchas de ellas colgadas en la web, sobre todo en el Observatorio Ambiental del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, bueno, yendo ya hacia un diseño de un sistema de monitoreo de calidad del agua, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Bueno, que podamos incorporar los aportes puntuales, los aportes difusos, y también si queremos trabajar a escala de predio o a escala más extrapredial, ¿no? A escala de cuencas, en otros programas donde ya las cosas no dependen solo del productor.
Entonces, lo que estamos buscando, si estamos diseñando sistemas a nivel predial o a nivel extrapredial, bueno, ya son diferentes, ¿no? Entonces, si bien siempre se busca que los indicadores sean sencillos, sean rápidos, sean de bajo costo, en realidad, a escala de productor esto es mucho más relevante, porque un productor de repente ciertas cosas no las va a poder hacer o no las va a sostener a largo plazo. En cambio, en un sistema de monitoreo extrapredial donde hay colaboración entre instituciones o asociaciones entre productores o implica ya otros volúmenes de muestras, de trabajo, de financiación, podemos estar hablando de indicadores a veces muy relevantes, pero que a escala de productor no los podemos implementar. Entonces, bueno, indicadores a escala predial, indicadores más fáciles de interpretar, que den alertas más tempranas, que sean de sistemas de registro más sencillos y que integren, y acá sí me parece importante una cuestión que voy a seguir diciendo, es que sean integrados lo que pasa en los potreros de lo que pasa en el sistema acuático. Porque muchas veces los monitoreos en sistemas acuáticos es como vas, tomás la muestra del agua y te vas, y lo que hay alrededor no es problema mío. Entonces eso después o no tenemos acceso a esa información o no está diseñado con toda la información que podríamos. Entonces después es muy difícil relacionar si algunos aspectos que están en el agua son un efecto de un manejo específico en un predio o son un proceso interno de ese sistema y de una característica de ese sistema en particular. Y esto es bien importante, me parece, y es algo que voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces voy a entrar un poquito acá en una propuesta a mí me pedían hablar de sistemas de monitoreo de calidad del agua en el contexto de la producción. Bueno, una propuesta que es como así un gran borrador, pero que es un buen punto de partida, es si yo me imagino un sistema de monitoreo a nivel predial donde cada productor tenga que estar solo o en colaboración, pero haciendo mediciones en su predio, bueno, entonces primero tenemos que ver ese objetivo que queremos de ese monitoreo, ¿no? Y probablemente sea conocer el aporte que tiene mi predio a la calidad del agua de ese sistema y también evaluar medidas para mitigar los impactos que yo estoy generando y probablemente también, que no lo puse, separarme de si la mala calidad es efecto mío o yo la recibo bien o no la recibo bien ya el agua cuando entra a mi predio. Entonces, esas tres cosas me parece que es muy probable que un productor las pueda querer evaluar. ¿Qué medir? Bueno, habría que medir fuentes difusas y fuentes puntuales. Capaz que fuentes puntuales no tenemos, no sé, capaz que no hay un tambo, no hay una planta de tratamiento, no tenemos por qué estar evaluando puntuales, pero fuentes difusas siempre puedo tener. A veces hay algunas cosas que se comportan como fuentes puntuales, un sitio donde el ganado descansa y bostea mucho y tiene una llegada muy directa a un curso de agua, puede ser casi que una fuente puntual. Bueno, vamos a querer medir la calidad del agua y vamos a también a querer medir el estado de la vegetación de esas zonas buffer o esas zonas riparias, esa vegetación que actúa de interfase entre el sistema terrestre y el sistema acuático. Entonces, esas tres grandes paquetes, adentro de esas van a haber diferentes indicadores, son como grandes paquetes que deberían de estar incorporados en un sistema a nivel predial. Después, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, probablemente con sistemas más blandos, más simples, más cualitativos a veces. Entonces podemos usar protocolos visuales para determinar el estado del curso de agua, el estado de la vegetación riparia. Hay protocolos adaptados a Uruguay recientemente. Después podemos utilizar algunas tecnologías sencillas como fotografías y hay fotografías calibradas que nos permiten separar si el color verde del agua es por cianobacterias o es porque tenemos algunas plantitas muy pequeñas en el agua o en realidad no es suficientemente verde. Entonces tenemos algunas cosas avanzadas a nivel nacional que se pueden aplicar. Nivel de agua en reglas fijas o puentes, mediciones que nos permitan tener una idea de la calidad de agua, de la cantidad de agua para poder asociar a la calidad también. Y bueno, no nos vamos a escapar de tomar muestras de agua, ¿no? Vamos a tener que meternos al agua, tomar algunas muestras, tendremos que ver cuáles, hasta dónde llegamos con eso, que capaz que son las más costosas. ¿Y qué deberíamos muestrear? Y bueno, nitrógeno y fósforo seguramente, sólidos en suspensión o la turbidez seguro. Algunos pesticidas o agroquímicos seguramente estaría bueno chequear que estén o no, sobre todo los que usamos nosotros.
Y eventualmente, si el agua está bastante verde, puede ser muy bueno muestrear, bueno, o la clorofila o las cianobacterias, o ambas, ¿no? Entonces ahí hay algunas muestras de las que no vamos a zafar de mandarlas a un laboratorio porque no son posibles de determinar en los predios. Y bueno, después hay otras variables que siempre son útiles, pH, conductividad, temperatura, que nos van a ayudar mucho, pero que no son de tan alto costo. ¿Dónde medir? Bueno, a la entrada del predio para descartar los impactos de los vecinos, aguas abajo de sitios con aportes esperados y también de sitios sin aportes esperados para tener como un control, ¿sí? Una zona de decir, bueno, yo acá no esperaba mucho, acá espero más y que podamos tener un sitio de referencia, aguas abajo de sitios recuperados o con manejo si estamos evaluando un manejo y en efluentes puntuales si es que los tenemos, ¿no? Y yo en esta parte no voy a entrar en detalle, pero además estaría bueno que ese diseño del sistema de monitoreo en agua esté vinculado a un diseño de monitoreo de cosas que pasan en los potreros. Por ejemplo, el nivel de fósforo en los primeros centímetros del suelo, de los potreros fertilizados, sobre todo, para ver si tenemos ahí alguna concentración especial por una estratificación del fósforo en algunos... luego de la siembra directa o aspectos por el estilo que nos permitan ver la relación directa entre lo que tengo en el suelo y lo que puede estar escurriendo en el agua escorrentía hasta los cursos de agua. Ojalá pudiéramos llegar a evaluar índice de fósforo, que sería como bien interesante, porque nos da una estimación del riesgo de dónde estamos potencialmente perdiendo o exportando contaminantes. Después, presencia y estado de esas zonas buffer o de esas bandas de vegetación, la relación superficie-zona buffer, superficie de la zona que drena hacia allí, que es en definitiva el factor que determina si es eficiente o no esa zona buffer. Y bueno, ubicación de sitios de descanso, brevadero del ganado, índices de estado de conservación de los predios, bueno, en fin, acá hay un montón de otros aspectos que obviamente son no a los que trabajamos en agua estrictamente, pero sí son muy útiles después para interpretar lo que tenemos en el agua. Este es un ejemplo de un trabajo que hizo GELOS del grupo de Perdomo, donde ellos a partir de un muestreo de fósforo Bray en superficie de todo un potrero construyeron un índice de fósforo y podían ver los sitios donde tenían mayor riesgo de exportación de exportación de fósforo debido al nivel de fósforo en suelo y al riesgo de erosión por la pendiente y por otras características. Entonces me parece que mapas así, no es que lo tengas que hacer todos los años, pero cada tantos años puede ser muy útil para poder después comparar con tus datos de agua. Bueno, esta capaz que me la salté un poquito, pero básicamente lo que plantea es que tenemos sitios si sabemos que tenemos sitios que tienen alta concentración de determinados componentes, como puede ser algún agroquímico o algún fertilizante, y tenemos sitios donde sabemos que hay riesgo de erosión, porque son los drenajes, esas zonas de interfase entre uno y otro son las zonas críticas y tampoco implica que tenemos que muestrear en todos lados, sino en algunos lados especiales del predio que nos orientan a ver cómo diseñamos la cosa. Para hacerlo un poquito más visual, elegí un ejemplo hipotético de un predio X, que sinceramente no sé si es todo el mismo propietario o tiene otros pedazos, no lo sé. Esto es un arroyo que aguas abajo hay un embalse para potabilización de OCE. Y bueno, si miramos este predio, yo personalmente le pondría estos sitios de muestreo, las dos entradas y la salida, y un sitio en el medio porque es un embalse, donde estaría bueno saber si la calidad del agua de ese embalse que utilizamos para riego y para brevadero del ganado es adecuada, sobre todo por la actividad agrícola que hay en el entorno que puede estar comprometiendo esa calidad. Después miraría aspectos más del estado de conservación de las zonas vegetadas, de la interfase ahí, de la zona más litoral, a ver si esos bosques están en buen estado, esas zonas, o si en realidad están muy pisoteadas y son utilizadas como sombra y abrigo y al final se convierten en fuentes puntuales para el curso de agua. Después miraría mucho esos desagües, a ver si estamos respetando la normativa y si tenemos una vegetación adecuada que actúe como filtro o si en realidad están siendo fuentes de ingreso muy importantes de nutrientes. Y si eso estuviera asociado con otras mediciones más de fósforo en suelo, creo que tendríamos una buena base de información para entender cómo están funcionando los aportes y para entender lo que está pasando en el agua, en definitiva,
y no viendo el agua como aislada del entorno, ¿no? Entonces, lo relevante para mí es justamente poder combinar indicadores de calidad del agua, indicadores productivos, observación directa, mediciones en campo y en laboratorio, y no centrarse solamente en una sola muestra, que además no siempre va a ser con la mayor frecuencia. Esta me la salté un poquito. Y bueno, no era tanto motivo de esta presentación, pero también podemos pensar cómo deberían de ser los sistemas de monitoreo extraprediales si estamos pensando, por ejemplo, en todo CREA, en todos los grupos CREA, y bueno, capaz que tenés que ir a miradas un poco más de cuenca para ver cómo nos manejamos en esa escala. Y bueno, hay un montón de consideraciones que por tiempo no las voy a desarrollar. Pero sí me quería detener en el tema de la disponibilidad y el acceso a la información. Porque el productor, si va a estar sosteniendo esto, que es un costo adicional, tiene que saber lo que mide, tiene que poder interpretar parte de esos datos, no puede estar esperando por un intermediario que le diga si está bien o está mal, tiene que ser capaz de poder interpretar eso, capaz que con alguna guía simple, alguna capacitación, pero hay cosas que son bastante fáciles de interpretar, tampoco es no es física cuántica. Aplicar los resultados a mejorar su manejo para mantener esa motivación y sostener ese monitoreo a largo plazo, y acceder a técnicos que lo ayuden a usar y registrar esa información también, porque a veces la asistencia técnica en algunos aspectos, por ejemplo, si querés saber mucho de calidad del agua, no sé si un productor accede a gente que lo pueda asesorar en calidad del agua. Me parece que hay ahí como un vacío, que los que trabajan en agua no saben asesorar a productores o no tienen el acceso o no acceden a ellos, y otros técnicos no saben mucho de calidad del agua. Entonces me parece que ahí hay un vínculo que puede ser necesario estrechar. Y después, en todos los casos, que la información debe estar bien registrada, no puede ser un papelito allí colgado, tiene que estar sistematizada, debe ser accesible, aunque los números estén en rojo, tiene que ser accesible y debe ser usada para evaluar las medidas de manejo y el estado del ambiente. Y bueno, hasta acá. Gracias, Lorena Rodríguez, investigadora del CURE. Abrimos micrófono entonces, por si hay alguna pregunta en sala. Buen día, Lorena, muchas gracias por la presentación, muy claro. Y lo estás orientando ahí con todo el aporte, pero bueno, ya que hay también una capacidad acá como para intercambiar sobre este tema, ¿cómo visualizás así en titulares que podría ser, digamos, una estrategia así colaborativa público-privada, pero como para lograr impactos, considerando que el tema es de lo principal que hay arriba de la mesa, y bueno, y también pensándolo como gestión de cuenca, digamos, me parece que tiene que haber algo en el sentido de cuenca y en el sentido de agua a nivel de cuenca, que ya el estado de la salud de las aguas, por lo que he podido ver en algunas cuencas, no es bueno en los principales indicadores, y además con el uso de suelo por detrás, ¿no? O sea, ya lo estás comentando, además que el agua está de la mano con la gestión del suelo y todo lo que podemos mejorar, digamos, en esa interfaz. Entiendo que le cabe, digamos, una estrategia, digamos, múltiple y con todos los esfuerzos para poder mover un poco la aguja. O sea, ni siquiera creo que sea fácil lograr impacto. Sí, bueno, buena pregunta amplia. Cuando estamos hablando de sostener procesos de monitoreo, sistemas de monitoreo a largo plazo, necesariamente tenés que trabajar en colaboración entre instituciones, porque no hay ninguna institución que tenga todas las capacidades para hacer todo. Ni siquiera a nivel de laboratorio, a veces hay una sola que lo tenga y cuando lo tiene están saturadas a veces, y si no estás lejos del sitio de muestreo. Entonces, lo que a nosotros nos está dando resultados, una colaboración que tenemos hace ya varios años con el Ministerio de Ambiente, donde colaboramos Ministerio de Ambiente, el CURE, la OCE, y la Intendencia de Rocha y la DINARA. Entonces, nos dividimos las muestras, algunos vamos a las lagunas, otros van a los arroyos, las muestras después las mandamos, entonces Pesticidas analiza el laboratorio de Dinama en Erlatu, nosotros hacemos nutrientes y comunidades biológicas, la OCE hace otras, porque es imposible, y más cuando querés descentralizar.
Capaz que si estás en el entorno de Montevideo tenés más capacidades, pero cuando vas más hacia otros lugares del país, el que está en Montevideo y tiene los laboratorios no está en el campo y después te llueve y tenés que suspender, es como bastante complejo. Parece sencillo, pero hay varias variables que se complejizan bastante. Entonces la colaboración interinstitucional es sumamente importante. Eso cuando estás a gran escala. Después, un tema que nosotros en el CURE lo venimos planteando hace tiempo, pero realmente está complejo, es que no hay nadie que pueda atender a alguien que tenga una demanda particular con el tema agua. Entonces, por ejemplo, si vos sos un productor o sos el dueño de tu casa y querés saber si el agua del pozo la podés usar, no tenés a quién consultar. Entonces vas al LATU y te dicen, mira, en la página están todos los indicadores, elegime cuál, tráeme la muestra y te sale tanto. Eso es como que vayas al médico, te hagas todos los análisis de sangre, los elegís vos en la página web y después te dan los datos y vos decís, está bien, y esto es bueno o malo. ¿No? Entonces no hay nadie que le pueda decir a una persona, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que querés saber? ¿Dónde estás? Bueno, ¿qué variables tenés que medir? ¿Son estas? Esta capaz que también. Y después te ayudo a interpretar esos datos. Nosotros eso lo hacemos como extensión universitaria, lo hacemos con diferentes productores y vecinos. Y bueno, por ejemplo, con la Fomento de Castillos lo hemos hecho varias veces, nos traen las muestras y después nosotros procesamos y hacemos una devolución a los productores y más o menos de lo que podemos medir, los podemos ayudar a interpretar. Pero en realidad es algo artesanal, pero en realidad no hay nadie que te lo pueda hacer. Y además es muy variado, desde el agua del techo que junto es verde y no sé si es la pintura de la chapa o es que tengo un problema, hasta que, bueno, no sé lo que tengo el agua, el ganado la toma y no la quiere tomar. Bueno, capaz que es salinidad, no tiene por qué ser algo grave, capaz que es por un tema de salinidad, que nos ha pasado con algunos productores también. Pero es como una cosa que me parece que hay mucho ahí para seguir trabajando. Una pregunta más y cerramos. Sí, no, en medio, en la misma línea, pero más vinculado directamente a los sistemas de producción. Capaz que está bueno, me gustaría saber cómo podríamos inventar algo para investigar situaciones contrastantes, para visualizar claramente los efectos. O sea, a mí me parece que nos faltan puntos de referencia. Yo el otro día, jorobando con el carbono, decía, si yo te digo 1 centímetro, vos sabés que es algo medio como así, pero si yo te digo 18 kilos de carbono, no sabés lo que quiere decir. Y en el agua, particularmente, no sabemos nada. Yo el otro día tuve una reunión con el equipo del FPTA 358, le decía, enséñennos a cómo considerar el agua en los sistemas, porque en realidad no tenemos ni idea. Lo único que sabemos del agua es cuando no llueve. Esas figuras que presentaste son de otro país, ¿no? ¿Cuáles? No, porque llovía ahí. No, sí. Sí. O de hace 2 años. O era antes, era hace 2 años. No, pero ¿cómo te imaginás que, por ejemplo, decís, bueno, voy a usar 10, X, 20, no sé, X predio de referencia para ver en forma contrastante qué pasa con estos manejos o cosas del estilo? Me lo imagino muy, muy rápidamente. No es que no se sabe nada, se sabe bastante, pero no está traducido, o sea, está como en otro sector de la universidad o de la academia, no está traducido a otros lenguajes y eso es... ahora, igual, no se sabe lo suficiente porque no tenemos un NINIA del agua, lamentablemente. Pero sí se sabe mucho y sí han habido comparaciones y sí esas comparaciones muestran resultados importantes. Y en general muestran que en sitios más agrícolas la calidad del agua o los nutrientes o la clorofila o las cianobacterias están más abundantes que en sitios más ganaderos de ganadería extensiva. Esos son grandes números que están y que hay varios trabajos que lo muestran. Ahora, que realmente hay que mejorar eso, sin duda, y cómo se me ocurre, bueno, hay muchas maneras, pero sobre todo eligiendo sitios que vos puedas controlar en su microcuenca o con porcentajes de superficie de cada uso y que tengas un cierto monitoreo con cierta continuidad y frecuencia, asociado a niveles de caudal, porque también vas en la sequía y es un río y vas en la época, un año más normal, y es otra agua. Y no solamente pensar en los sistemas fluviales, sino también pensar en los tajamares y embalses, que a veces pueden estar mucho más complicados que los cursos de agua asociados, por las condiciones que genera el embalse, que favorece mucho las condiciones de degradación de la calidad del agua.
Pero a ver, hay muchas maneras de hacerlo y se hace. Licenciada Lorena Rodríguez, muchas gracias por la participación y por la exposición.